Muy buenos días. Hoy, en el día 133, leeremos los capítulos 19, 20 y 21 del segundo libro de Crónicas. Comencemos. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier cosa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el pueblo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gal. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo:
si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jerún. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra,
cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Zimri, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí que están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Meresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades
de tus intestinos hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años. Y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ahora te invito a que reflexionemos y meditemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 19 vemos que nosotros somos llamados a proceder con justicia e integridad ante un asunto que llegue a nuestra vida. Y vemos como Dios nos dice en el último versículo de este capítulo 19, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno. En el capítulo 20 nos muestra el Señor lo importante que es las alianzas que nosotros establecemos. Y lo triste del rey Josafat fue que aunque él guardó su corazón para vivir para Dios, lo que no guardó fue sus relaciones. Lo vemos tanto en el capítulo 19 como en el capítulo 20, donde Dios nos habla de lo delicado que es establecer alianzas con aquel impío que no quiere buscar a Dios y no quiere seguir al Señor. Y mire lo que Dios le dice a Josafat. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Y en el capítulo 21 nos muestra la palabra a través del rey Joram lo triste que es vivir de tal sean llenos de dolor por causa de nuestra soberbia y nuestro pecado. Fue lo que le sucedió al rey Joram, quien no quiso agradar a Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿cómo vas a terminar tus días? Depende de cómo sigamos a Dios, estaremos labrando nuestro futuro. Feliz día y que Dios te bendiga.